Según los códigos de ética de los trasplantes de órganos, uno no puede saber quién es el donante y quién es el receptor. Pero una familia decidió buscar a aquella persona que le había donado un órgano, la familia de esa persona, porque gracias a esa donación su hijo ahora tenía una esperanza de vida. Esa familia buscó por todos lados. No habían datos, no habían referencias, pero solamente tenía una intención: encontrarlos y decirle a los ojos: gracias. Dicen que la adoración es saber de dónde Dios nos sacó y darle las gracias por ello. Bienvenidos al repaso de la lección de la Escuela Sabática, la lección número 12, Adoración sin fin. Apreciados amigos, apreciados hermanos, muchas gracias por estar conectados y siguiendo esta transmisión. Estamos contentos de tenerlos una vez más aprendiendo juntos de la palabra de Dios. Y ahora estamos con dos pastores que nos acompañan, amigos, ya conocidos por algunos de ustedes. Así que queremos presentar que está el pastor Richard Prada, distrital de San Borja. Pastor Richard, bienvenido. Gracias, querido Pastor Samuel. Un abrazo para cada uno de ustedes, queridos amigos, hermanos. Qué alegría poder compartir estos momentos de estudio de la palabra del Señor. Gracias, Pastor Richard. También tenemos a un gran pastor conocido, Pastor Santos, del Distrito Misionero de La Molina A. Pastor Santos, bienvenido. Un gusto estar aquí, Samuel. Feliz de poder compartir esta lección con nosotros y con quienes están conectados ahí. Y espero que sea una bendecida reunión. Muchas gracias, Pastor Santos. Así que vamos a invitar a quien dirige el estudio, quien siempre es la fuente de toda sabiduría. Vamos a invitar al autor y consumador de nuestra fe a través de una oración. Pastor Richard, ¿puede dirigirnos? Por supuesto, vamos juntos a orar. Padre Santo, pedimos ahora la dirección de tu Santo Espíritu para abrir tu palabra y encontrarnos, Señor, contigo a través de ella. Ayúdanos, Señor, a aplicar los principios encontrados en la Biblia en nuestras vidas. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Richard. ¿Qué es más importante? ¿Cómo adoro o a quién adoro? ¿Qué es la adoración vacía? ¿Qué es el cántico nuevo? Vamos a descubrirlo a continuación con esta parte del Explora. Pastor Santos, cuando hablamos de adoración sin fin, hay una pregunta que tenemos que contestar en primera instancia. ¿Qué es adoración, Pastor Santos? Recuerden que estamos en la lección 12 y el título es sugestivo, ¿no? Adoración sin fin. La adoración, como indicaste al inicio, es la respuesta de un corazón agradecido, ¿no? Interesante la historia que contaste, esto nos pone en perspectiva. Adorar sin fin, y el título lo dice, es algo permanente, continuo. Es la respuesta de gratitud del corazón del adorador a un Dios que no solamente nos creó, sino también nos sustenta y es nuestro Redentor. Por lo tanto, la adoración es una actividad continua de la vida, ¿no? Del adorador. No existe adoración sin adorador, y no existe adorador verdadero que no adore. Por eso todos estamos llamados a adorar a aquel que es nuestro Creador, nuestro Redentor, y nos sustenta también día tras día. Pastor Santos, entonces entendemos que es como una respuesta. Cuando uno entiende quién es Dios, qué es lo que Él hizo por nosotros, hay una respuesta, ¿no? Instantánea. Así es, los salmos están repletos, llenos de esa información de un Dios que restaura, salva, y dice: yo te voy a alabar, te agradezco, y enumera las acciones que Dios ha hecho. Entonces eso, la adoración verdadera es una respuesta
a lo que Dios ha hecho en mi vida, a lo que Dios hace en la vida, a lo que Dios continúa haciendo. No solo lo que hizo, sino lo que hace y también lo que va a hacer. Entonces el corazón agradecido es un adorador auténtico, ¿no? Por eso el título, hasta el fin. Amén. Pastor Richard, ¿qué es adoración? ¿Qué encontramos en la Biblia? En la Biblia encontramos diferentes formas de adorar, ¿no? Los salmos nos muestran que la adoración, en primer lugar, o algo que para mí me sorprendió bastante en el estudio esta semana, es que la adoración no se limita solamente a ciertas personas, es para todos. En los salmos encontramos que los guardias, los levitas, las personas más pequeñas, con rubros de trabajo tal vez menores o de menos responsabilidad, también adoraban. Es decir, la adoración es, como bien ya he mencionado antes, la respuesta que nosotros tenemos a todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y no se circunscribe solamente a un grupo de personas, sino para todos, ¿no? Y podría ser una pregunta más, tal vez, pastor, ¿no? ¿Será que nosotros estamos adorando así como Dios nos pide? ¿No? Los salmos creo que nos pautean claramente cómo nosotros podemos adorar mejor al Señor. Excelente, pastor. Entonces, en esta primera parte de Explora, respondemos la pregunta ¿qué es adoración? Estamos concluyendo que es una respuesta. Tiene que ver más con un estilo de vida que con un acto, ¿no? Tiene que ver más con una respuesta de amor, ¿no? Y ahora vamos a ir a la segunda parte. Entonces, aquí nos vamos a desplayar un poquito más. ¿Cómo es la adoración en los salmos? Tal vez cómo se da, dónde, quiénes adoran, a quién adoran, pastor. Entonces... Miren que recuerden que los salmos son himnos, es poesía hebrea con música, y desde el Salmo 1 en adelante nos presentan en forma sencilla, en forma poética, la idea de que el adorador, el que se acerca a Dios, el que mantiene una relación con Dios, el que va conociéndolo, es inevitable que lo adore por la majestuosidad, por los hechos que Él ha hecho en su vida, por ese pueblo que tuvo todo ese recorrido a través de su experiencia del desierto, por haberlos liberado de la esclavitud, por haberles dado su ley, por haberles alimentado, por haberles hecho ver momentos majestuosos. Entonces, dice los salmos, es mi respuesta de gratitud por todo lo que has hecho conmigo. Como decía Richard, no hay exclusión para nadie, todos pueden adorar. Y los salmos nos invitan a adorarlo. Hasta el pensamiento central de la elección dice, alabaré. Una forma de adorar es alabar, cantar. Y no solo se canta en el templo, ¿no? Se canta también en el auto, se canta en tu casa, se canta con tu familia. Entonces, la adoración es una invitación para que tú le digas, Señor, gracias. No tengo otra opción. Aunque hubiera otra opción, escojo la mejor. Adorarte por todo lo que has hecho, por todo lo que los salmos presentan, ¿no? Inclusive nos invita a adorar cantando un salmo, ¿no? Y sí, hay músicos que han elaborado poniéndole letra a los salmos, y eso es, ¿no? Los salmos nos invitan a adorar en forma permanente. Amén, pastor. Salmo 96 nos dice, 96:4, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, ¿no? Entendemos que es a Dios a quien adoramos, ¿no? Y ahora, ¿cómo adoramos? Estamos en esta pregunta. También nos dice que alégrense los cielos y gócese la tierra. Salmo 96:11. Pastor, usted también mencionó eso, ¿no? El cántico. La lección nos habla de cántico nuevo. Pastor Richard, también por ahí, usted que es cantante también, ¿no? no tanto, pero intentamos, ¿no? La adoración y el canto, ¿no? Bueno, es amplio en realidad el tema, ¿no? Porque la adoración tampoco es solo cantar, ¿no? Es la vida, es como yo vivo todos los días, mi forma de hablar, mi vestimenta, lo que como, lo que dejo de comer, a quién sirvo. Antes de entrar a esto de acá, yo quería mencionar con relación a los diferentes tipos de alabanza, que es un tema hasta un poco controversial en algunos lugares, ¿no? La Biblia pautea cuál es la correcta adoración, pero también hay que entender de que, por ejemplo, en los salmos encontramos personas que levanten las manos, dicen, levanta las manos a tu Creador, ¿no? Encontramos cánticos con salterios, ¿no? Con alegría, ¿no? Encontramos momentos de alabanza en diferentes circunstancias de la vida del ser humano. Y es importante mencionar esto, ¿por qué? Porque
a veces nosotros tenemos una visión muy corta de la adoración. Es decir, como decía el pastor Santos, ¿no? A veces la gente piensa que solo se adora en la iglesia, ¿no? Es decir, la iglesia es el único lugar donde yo puedo cantar cánticos, ¿no? Ya si voy a la playa ya no es adoración, ¿no? Y está mal eso de ahí, porque en realidad yo adoro en la iglesia, adoro yendo a la playa, adoro en un campamento. Y hay diferentes músicas, canciones que son para sus respectivos lugares, así como los salmos nos enseñan, ¿no? Hay salmos de adoración para ciertas cosas específicas, ¿no? Salmos que hablan de la grandeza de Dios, salmos de alabanza con un tono de arrepentimiento, ¿no? Entonces es importante. Específicamente ahora cuando dice el cántico nuevo, es una alusión a reconocer la soberanía de Dios, ¿no? Por las cosas que Él ha hecho. Esta expresión cántico nuevo, ocasión nueva, también aparece, por ejemplo, cuando Moisés libera al pueblo, Dios a través de Moisés libera al pueblo de Israel, ¿no? Y hacen el cántico de Moisés, un cántico nuevo, ¿no? O sea, es una alusión a adorar a Dios por razones que han sucedido en el pasado. Es decir, yo adoro a Dios y tengo una canción nueva para Él por las cosas que me pasaron antes. Y las cosas que nos han pasado antes para muchos son de diferentes maneras, ¿no? Un matrimonio que no fue bien y Dios me sacó de allí, una relación que me causó daño, una empresa que tal vez no dio resultado, ¿no? Un momento de mi vida donde estuve con deudas, quién sabe, ¿no? Dios me saca de allí, ¿no? Esa expresión de cántico nuevo es una descripción a los motivos los cuales yo tengo para adorar al Señor. Amén, Pastor Richard. Interesante, Pastor Santos. Entonces, algunos dirían, ¿no? Cuando cántico nuevo, pareciera que es una palabra que no se entiende muy bien, ¿no? Si en el contexto de hoy alguien nos dice, ¿no? Salió el nuevo canto, ¿no? Es que entiende, ¿no? Que es algo inédito, ¿no? Dice, ¿no? La última, ¿no? Claro. El nuevo himnario, ¿no? Los nuevos himnos, ¿no? Pero ¿tendrá que ver algo más que sea un cántico nuevo, estrenado, recién inédito? ¿O hay algo más, Pastor Santos? Por ejemplo, en Isaías 42:10 nos habla del cántico nuevo por la liberación. Asimismo, en Apocalipsis 14:3 encontramos el cántico nuevo que cantarán los salvados, ¿no? Pastor Santos, ¿hay algo más en esta frase? Miren, conectando siempre con el título, ¿no? Adoración sin fin. Ahora, cántico nuevo. Hay dos palabras, cántico y nuevo. ¿Por qué es nuevo? Nos lleva a los salmos a recordar la experiencia renovada, ¿no? Dios me salvó en la historia, estoy feliz. Pero eso ya pasó. Por eso tiene que ocurrir hoy también. ¿Y cómo se hace? Es nuevo ese cántico. Es nuevas experiencias, nuevas vivencias. Dios me liberó hace miles de años, diría nosotros. O Dios me liberó hace 15 años, 30 años. Esa experiencia pasada no reemplaza a la que yo tengo que hacer ahora. Entonces es nuevo cántico o cántico nuevo porque lo renuevo cada día. Por eso la adoración es continua, cada día. Es dinámica, entonces, ¿no? mi experiencia de ayer me ayuda a la de hoy, pero no, si yo ya canté ayer, no canto ahora. Claro. Yo ya oré ayer, no ahora. Yo ya viví ayer, no. Hoy tengo que volver a disfrutar. Hoy adoro. Ayer adoré. Mañana también adoré. Entonces el cántico nuevo, como decía Richard, nos invita a renovar nuestra vida cada día. Entonces, nosotros que estamos aquí, los que nos están viendo, lo animamos a que tengan esa experiencia de adoración día tras día, ¿no? Y por las diferentes razones que presenta el Salmo, la liberación, el perdón, el gozo, el encuentro, paz, tantos motivos hay para que nuestra vida sea un cántico nuevo. Pastor, eso es importante, ¿no? Porque a veces nosotros tenemos una dinámica de adoración como que repetitiva, ¿no? O sea, siempre en la rutina. Siempre el mismo cántico, siempre agradezco por lo mismo, siempre y pasan años y sigo en lo mismo, ¿no? Y esta invitación de un cántico nuevo, bajo el comentario que usted hace, es importante porque yo imagino a Dios, ¿no? Escuchando nuestras oraciones, exactamente igual siempre. Hasta la oración de los alimentos, ¿no? Siempre es la misma, ¿no? Siempre la misma oración. No. O mi culto personal, siempre el mismo cántico, invariable, ¿no? Sí. Y yo me imagino al Señor mirándonos, ¿no? Pucha, pero no hay más cosas, ¿no? ¿Qué pasó? Es una experiencia viva, ¿no? Claro. Queremos preguntar a los que están ahí en sus máquinas, en la computadora, en el celular, de donde estés viendo, puedes escribir, ¿cuál es tu mayor
¿Cómo te gusta adorar a Dios? Tal vez, ¿cómo tú refrescas tu adoración? ¿Cómo tú has hecho que esa experiencia de adoración no se quede en la rutina, no se quede en un hábito vacío? ¿Qué costumbres, qué ideas tú tienes? Y puedas compartir ahí en los comentarios. Pastor, entonces alguien podría decir, ya entendemos un poco más Cántico Nuevo, pero alguien podría decir, no, pero la Biblia dice, yo he encontrado en los Salmos esta semana, que los que adoran a Dios solamente son aquellos que están limpios de manos, aquellos íntegros. ¿Qué tiene que ver un poco más la limpieza de nuestras manos, la integridad de corazón que habla Salmo 15:2, pastor? Claro, habla de corazón íntegro, corazón recto. Miren, y recuerden que uno de los autores de los Salmos es David, ¿no? Y cuando viene la imagen David, ustedes se imaginan todo lo que es David, pero la Escritura lo llama según el corazón de Dios. Entonces aquí entramos un tema un poquito más cavando hondo. ¿Quién es el de íntegro corazón o corazón íntegro? Es aquel que nunca pecó, nunca se equivoca, nunca comete error. Ese es íntegro. Es un concepto mezquino de integridad. Integridad es, tú eres íntegro, yo soy íntegro, solo y únicamente cuando Dios dirige tu vida, ¿no? Separado Él. El salmista dice, ¿no? Mientras callé se envejecieron mis huesos, pero cuando confiesa, hay renovación de salvación, hay un espíritu nuevo y alaba, ¿no? Entonces, ¿quiénes pueden adorar a Dios? Todos los que deciden hacerlo. Y cuando tú decides hacerlo, es porque has escuchado la invitación de Dios para adorarlo. Y cuando tú aceptas a esa invitación, entonces Dios coloca en ti nuevos pensamientos, nuevos deseos, nuevos cánticos, nueva vida, y entonces puedes adorarlo. Tu vida pasada queda ahí en el pasado. Por eso la adoración es día tras día, y no nos cansaremos de decir, adora permanentemente. Tu corazón íntegro solo lo puede dar Dios, porque la adoración se centra en Dios, no en mí. Entonces, en mí. Y yo tengo que adorar a Dios, yo no tengo que adorarme a mí. Como esté, así voy, porque Él me hace como Él quiere que yo sea, ¿no? El Salmo 15, bueno, alguien podría decir que leyendo el Salmo 15, uno diría, es imposible ser un adorador, ¿no? Porque el Salmo 15 dice de que solamente los justos, pero ¿quién habitará? ¿Quién habitará, no? ¿Quién morará en tu santo monte? En tu santo monte, ¿no? O sea, pero hay que entender también el contexto un poco, porque quien lo escribe aquí es David, pues, ¿no? Y David no era un hombre perfecto, ¿no? O sea, David aquí está dando una alusión precisamente a la grandeza que hay en que nosotros, siendo pocos, siendo nada, siendo imperfectos, podamos tener acceso a adorar al Creador. Porque Satanás, que creo yo es un engaño de Satanás, sí nos pone en la mente eso, ¿no? No voy a la iglesia, no entrego mi vida a Dios porque tengo un pasado. Dios no me va a escuchar. Dios me va a escuchar. No puedo cantar. Porque yo hoy hice cosas malas. Ahora también hay que cuidar el otro extremo, ¿no? Ya algunos podrían decir, no, pero entonces hago lo que quiera y o sea, adoro a Dios, salgo, continúo con el pecado y avanzo, ¿no? La intención que muestra aquí los Salmos, o que muestra David, es que nosotros podamos entender de que aún siendo nosotros pecadores, podemos tener acceso a adorar al Señor. Y en medida, y este es el dinamismo del Evangelio es ese, ¿no? Que en medida en que yo adoro al Señor, estando más cerca de Él, porque vimos también durante la lección que adorar al Señor es acercarse, ¿no? Ir al santuario, ¿no? En el Antiguo Testamento, cuando veíamos el Pentateuco, los israelitas iban al santuario con sus ofrendas a adorar, ¿no? Y no ibas al santuario porque eras bueno, ibas al santuario porque habías hecho cosas malas y querías una restauración. Entonces, la idea es que mientras más adoramos, Pastor Samuel, nosotros somos transformados en medida que nos relacionamos con el Señor. Y es verdad, voy con mis pecados a Cristo, pero en medida de que mi adoración se hace cada día más dinámica, como dice el Pastor Santos, todos los días, voy copiando cosas que el Señor es. Me gusta esa frase, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Y es verdad, funciona con el Señor Jesús. Porque si yo comienzo una relación de adoración constantemente con Él, me voy a volver como este Salmo 15, ¿no?
una persona íntegra, de justicia, comenzaré a copiar cosas del Los Señor. frutos vendrán cuando Dios cambie el corazón. Parte de la adoración, ¿no? Excelente, ¿no, Pastor Richard? Entonces, entender un poquito cómo es el contexto de esa pregunta, ¿no? ¿Quién estará en tu monte santo? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Recordemos que los que prescindían este ritual eran sacerdotes, sumos sacerdotes, que si de alguna manera ellos tenían pecado, pero eran limpiados. Cuando uno traía la ofrenda tenía la disposición de dejar el pecado y ser limpiado. Es decir, alguien podría decir, no, bueno, yo no puedo adorar porque no soy íntegro. Recuerda que la integridad, como ya dijo el pastor Richard, viene cuando tú estás dispuesto a ser perdonado y limpiado y transformado por Dios. Tú tienes que estar dispuesto a adorar, pero también estar dispuesto a dejar tu pecado. Me gusta esa frase. Cerca de Dios, ahí está la descripción de los que están cerca de Dios. Lejos de Dios, no eres índigo, no eres, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cerca de Dios, Dios contigo, entonces vas a ser así. Vas a ser igualito. Entonces mi preocupación no es, hoy seré íntegro, no, esa no es la preocupación. O tengo que dejar de pecar, ¿no? Nuestra preocupación debe ser estar cerca de Dios. ¿Cuán cerca estamos de Dios? ¿Cuán cerca estás de ¿Estoy o no Dios? estoy adorando? Claro. Y cuando estoy más cerca de Dios, estoy más lejos del pecado. Naturalmente. Y vas estoy más a presto para adorar. vas a ser íntegro, vas a hablar bien. Ahí viene la vas transformación, a tener un corazón que adore a Dios, etcétera, etcétera. El problema es cuando queremos hacer al revés. Yo creo ¿no? que ahí está el engaño, pastor, ¿no? Claro. El engaño es que yo no puedo ir. Y a ¿no? veces Porque estoy nosotros Excelente. asumimos el rol de Dios. No, este es malo. ¿Y quién soy yo para Queremos decir que dudar. este es malo? Pastor, muy bien, muchas gracias. Vamos entonces a la última parte de este Explore. Ya hemos visto qué es la adoración, ya hemos visto cómo se da la adoración en los salmos. Ahora la última parte del Explora, peligros de una adoración incorrecta. ¿Qué es la adoración vacía? ¿Qué es más importante? ¿La forma, el fin? ¿Qué había pasado con los holocaustos en los salmos? En Salmo 40, 50. Pastor Santos. Tal como lo presenta los salmos que ha citado, el mismo concepto lo repite Isaías 1, ¿no? Dice, cuando traigan su ofrenda, inclusive cuando multiplican su oración, yo no los voy a escuchar. ¿Dios no escucha? Pero sí escucha. El problema está que nosotros dirigimos nuestras plegarias o nuestras actitudes, nuestros actos de oración en forma errónea, ¿no? Recuerden ustedes, cuando el adorador iba al santuario, tenía que llevar el corderito sano, ¿no? Sano, perfecto, que no tenga defecto. Entonces es como un símbolo de aquel cordero perfecto, sin defectos, sin manchas, sin pecado. El problema de Israel, como en los días de Jesús, como puede ser nuestro problema también, cuando le damos énfasis más a la forma, ¿no? A la ritualidad, a la exactitud de la forma, y perdemos de vista el fondo, la lección espiritual. Entonces, por ejemplo, a mis hermanos de Piura los voy a mencionar, pero es hace años. Llegué un verano, en febrero, y me dice, al púlpito solo puedes subir con saco. Un calor sudando. Para que se vea bien. Para que se adora. Entonces yo le dije, perdón, entonces voy a predicar desde la escuela sabática, y ahí se puede permitir predicar. Entonces, cuando la forma es más importante que el fondo. Ahora también no voy a ir de extremo, ya mucho calor, me voy con short, con polo. Entonces los extremos son dañinos. El equilibrio entre la forma y el fondo es buenísima, la orientación es buena, el consejo, y los salmos te presentan esto, ¿no? Adorarlo a Dios, lo que repite Juan, en espíritu y en verdad, adorarlo a Dios a plenitud, ¿no? Donde la forma tiene su lugar, donde el fondo tiene su lugar, un equilibrio. Es como escuchar una canción o cántico donde el ritmo es diferente de la melodía, donde algo, entonces ya no hay armonía. Algo no va cuadrando, ¿no? No cuadra y uno cambia de dial. Pero cuando hay armonía, qué bueno, qué bonito es a los oídos, ¿no? Es igual la adoración. La ritualidad, el formulismo destruye la adoración, ¿no? Muchas gracias, Pastor Santos, ¿no? Qué interesante. Entonces, podemos estar en ese peligro, en ese riesgo, ¿no? De confundir o darle más importancia a la forma. Pastor, también Juan capítulo 4, 23, Pastor Richard nos dice que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Quiere decir que hay otra adoración que no es verdad.
¿Cuál es esa advertencia que está dando Jesús aquí? Es una discusión amplia, la verdad, ¿no? ¿Cómo sabemos si la adoración que estamos haciendo es la correcta, ¿no? La parte cuando Juan dice en espíritu, está hablando acerca del ser humano, del corazón que hay dentro, ¿no? Porque puede que tal vez hayan predicadores con saco y corbata, que la vida por dentro sea una vida terrible, ¿no? Y no es necesariamente la fachada lo que va a demostrar la espiritualidad, ¿no? Es la parte del espíritu, lo que hay dentro, ¿no? Que Dios conoce el corazón. Dios conoce el corazón. Entonces, una adoración, como pasó con Caín y Abel, igual, ¿no? Ambos trajeron ofrendas, pero el corazón de Caín estaba en otro lado. Y eso lo demuestran sus acciones después, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Espíritu, la intención, el corazón, ¿no? Lo que hay ahí adentro. Pero no solamente es espíritu, porque hay un grupo de personas que dice, no, Dios conoce mi corazón, soy sincero con Dios, eso basta. Pero no solamente basta eso, porque el texto no dice solamente en espíritu. El texto dice en espíritu y dice en verdad. La verdad en la Biblia es la propia palabra de Dios. Es decir, es la escritura que nos pautea cómo debe ser la adoración. Y tenemos muchos registros de cómo adoraba el pueblo de Israel. Con mucha reverencia, momentos solemnes, momentos festivos también tenían, por supuesto. Y ahí viene el equilibrio que menciona el pastor Santos. Porque a veces pensamos erróneamente, por un trasfondo que tenemos todas las personas, por las culturas que vivimos, que adoración o un momento de santidad es solamente el momento donde todo está en silencio, donde nadie se mueve, donde solamente... Y es verdad, hay ese momento. Pero encontramos en la Biblia también registros de cómo los israelitas tenían fiestas donde adoraban a Dios, ¿no? La fiesta de las cabañas, las Pascuas, que eran celebraciones alegres. Es decir, también se puede celebrar de esa manera. Sin embargo, necesitamos buscar esos puntos de equilibrio. ¿Por qué? Porque hoy en día vemos, es solamente entrar al internet y ver todo lo que hay, ¿no? Hay falsa adoración. Hay una falsa adoración en muchos lugares, ¿no? Gente que grita por todos lados, momentos donde no hay freno para nada y todo el mundo está corriendo y saltando, la gente se tira al suelo, se levanta, y no encontramos registro en la Biblia de que esa sea la adoración. Entonces Juan es clave cuando él dice, ¿no? En espíritu y en verdad, la intención del corazón, pero también que esté regido bajo lo que está escrito en la palabra de Dios. Solo para terminar, pastor, mire, el Salmos 40, versículos 6 al 8, me gusta mucho que dice acá, ¿no? Sacrificio y ofrenda no te agradan, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. Casi lo mismo que Juan. Juan un poco parafrasea esto, ¿no? En espíritu, dice hacer tu voluntad, ¿no? Y en mi corazón he guardado tu ley, es decir, la verdad, es decir, Dios desea una adoración con un corazón sincero, un corazón entregado al Señor, pero circunscrito también a lo que está en la palabra de Dios, ¿no? Yo creo que bajo esos parámetros podemos regir la verdadera adoración. Muchas gracias, Pastor Richard. Recordando que Satanás usará esa estrategia, ¿no? El engaño, la falsa adoración, algo parecido a la verdad para engañar incluso a los escogidos. Brevemente nomás hay un peligro práctico. Dicen, yo no necesito ir al templo, yo adoro que en mi casa estoy feliz, canto. Es un peligro. Recuerden que la adoración personal es preparación para la adoración comunitaria. Las dos. Entonces hay que, las dos son inseparables. Claro. Las dos, para que enriquezca nuestra experiencia de adoración en la casa, ok, pero también en el templo. El Salmo 22 es clarito. Es, ¿no?, una tendencia hoy en día, ¿no? Entonces, claro, por pandemia, pero ya pasó la pandemia. No hay que tener esa costumbre como algunos lo tienen, dejando de congregarse. Hay que congregarse. Amén. Amén, pastor. Ahora, entonces, después de este interesante explora, viendo esos 3 puntos, ahora vamos a ir a la parte del aplica. Muy bien, Pastor Richard, Pastor Santos. Ahora, ¿cómo llevamos estas lecciones? Muy bien, fue en los salmos, fue en el santuario, fue allá. Ahora, ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida? Pastor Richard. Yo podría decir lo siguiente, ¿no? Me gusta mucho el texto de Juan. Yo tengo que analizarme a mí mismo, ¿no? ¿Será que yo estoy adorando con un corazón que está conectado con el Señor?
O tal vez mi adoración es solo una fachada, ¿no? Y es una pregunta que yo me hago a mí mismo, ¿no? ¿Será que solamente son los días sábados o es toda la semana? En mi trabajo, en el lugar donde estoy. ¿Será que mi adoración está pauteada por lo que dice la palabra de Dios o solo son mis gustos lo que demanda qué es lo que Dios quiere? Entonces, son preguntas que tenemos que hacernos a nosotros. Aplicamos la lección cuando nosotros tomamos en cuenta lo que dice Juan, en espíritu y en verdad. Muy mensaje personal. Pastor Santos, ¿qué otra aplicación? Creo que podemos, lo que estamos aquí, lo que nos están viendo, podemos preguntarnos, ¿no? Para aplicar la lección. ¿Es mi vida, los demás ven que en mi vida es un testimonio de adoración a Dios? ¿Mi vida refleja que estoy adorando a Dios? ¿Mi vida refleja que realmente Dios es prioridad? Por lo tanto, en mis palabras, en mis acciones, en mis pensamientos, en mi casa, en el hogar, en el trabajo, en la universidad, ¿estoy adorando a Dios? Esas preguntas podemos responderlas en forma personal. Muchas gracias, Pastor Santo. Entonces, la adoración es un estilo de vida que implica muchas cosas, ¿no? Estudiar la Biblia, cantar, devolver nuestros diezmos, ofrendas, compartir el mensaje. Y la pregunta, y como dijo el Pastor Richard, ¿no? ¿Estaré disfrutando de esta adoración? ¿Estaré disfrutando de encontrarme con Dios cada mañana? ¿O se ha vuelto una rutina? ¿O Satanás está ganando terreno y haciendo que mi adoración pierda sentido? Es una interesante pregunta que cada uno de nosotros debemos hacer. Vamos ahora a la parte del crea. Muy bien, y ahora vamos, Pastor Richard. ¿Qué acción podrían hacer nuestros amigos, hermanos que están ahí? Yo creo que sería interesante revisar cómo estamos llevando nuestros cultos de adoración. Fácilmente en una hojita, ¿no? No solamente en la iglesia, sino de manera personal. ¿Cómo estoy haciendo mi culto? ¿Cómo estoy encontrándome con Dios cada día? Agarra una hojita, mira qué cosas estás cantando, qué cosas estás haciendo y varía. Los salmos nos dan tantas cosas para hacer. Yo estoy seguro que si nos ponemos un ratito en la mesa con una hojita y un papel, podremos ver cómo mejorar la adoración que le damos a nuestro Señor. Amén. Pastor Santos. Yo quisiera compartir un desafío que fue presentada en la iglesia donde pastoreo y que puede ser útil para ustedes también, para nosotros. Junta a tu grupo pequeño y hagan un salmo propio, escriban, pequeñito o grande. Junta a tu familia y escojan el salmo que más les gusta y díganle, vamos a prepararnos para poder cantar en la iglesia este bonito salmo. Excelente. Entonces, esas ideas pueden enriquecer nuestra adoración. ¿Y tú tienes alguna idea? Puedes escribirla también y compartirla con todos. ¿Cómo te gustaría refrescar y que esta adoración sin fin sea una experiencia del todo especial? Pastor Santos, hemos llegado al final y estamos contentos y al mismo tiempo tristes, ¿no? Nos gustaría seguir hablando más tiempo, pero ya se ha vencido. Pero queremos decirles y animarlos a que sigan estudiando la lección, a que sigan compartiendo esas verdades. Recordemos que la Biblia es la palabra de Dios y en ella tenemos todo lo que necesitamos. A veces nos falta abrirla. Así que los invitamos a seguir conectados, a seguir estudiando la lección, a seguir estudiando la palabra de Dios y a compartir estas verdades con otros. Para terminar, vamos a invitar al Pastor Santos que nos pueda dirigir en oración. Vamos a orar. Querido Padre, tú eres digno de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú eres nuestro Padre, nuestro guía, nuestro libertador. Por eso queremos pedirte, Señor, que a través de la lección que se estudia aquí, los corazones de quienes puedan visualizar, puedan ser impresionados, para que podamos juntos, ellos y nosotros, adorarte hasta el fin. Que nuestra vida sea un estilo de vida que refleje que te adoramos a ti. Que nuestra vida refleje el testimonio transformador de tu gracia y que vean en nosotros, en nuestra familia, en nuestra casa, en el trabajo, en la universidad donde estemos, te vean a ti a través de nosotros. Bendice, Señor, este programa que hemos concluido y a los que se conectaron también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, Pastor Santos, Pastor Richard, muchas gracias por estar conectado. No olvides suscribirte, compartir y nos vemos en la siguiente lección.